Vamos a abrir nuestra Biblia en Filipenses capítulo 4. Vamos a leer del verso 1 al 6. Filipenses 4, versículo 1 al 6. Dice así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Señor, bendiga su santa palabra. Si encontramos esta carta de Pablo llena de gozo, una de las cartas de Pablo, como dije, más dulce, el más dulce de las epístolas de Pablo, la más hermosa de todas las cartas de Pablo. Encontramos un espíritu de amor en todas las epístolas de Pablo, pero más en esta carta a los filipenses. Y un hermano dice que el resumen de Filipenses es un regocijo, regocijaos, regocijaos. Encontramos como 16 veces la palabra gozo en la versión revisada. Creo que en otra versión hay más veces. Y como dije, una carta muy, muy hermosa, muy linda. Dice el verso 1, así que hermanos míos amados, deseados, gozo y corona mía, dice el apóstol. El verso dice así que, o en otra versión dice por lo tanto, refiriéndose a los primeros 3 capítulos. Y vemos aquí la ternura con la cual Pablo se dirige a sus compañeros corredores. Y en el verso 1 encontramos la palabra amados 2 veces. También dice gozo y corona mía. Así se dirige Pablo a estos santos. El apóstol Pablo, sabemos nosotros que él dice a los tesalonicenses, él no usaba palabra lisonjera. Él no usó esta palabra amado o gozo y corona mía, no usó él para adularlos a ellos, sino realmente algo que él realmente sintió hacia estos hermanos colaboradores suyos en la carrera cristiana. Y entonces dice, estad así firmes en el Señor amado. Ellos estaban bien y que sigan así firmes en el Señor. Dice, estad firmes en el Señor. Y podemos leer con esta palabra firmes en Apocalipsis 3, verso 11. Capítulo 3 de Apocalipsis, verso 11 dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. De seguir firmes en el Señor, no en su propia sabiduría y fuerza, sino en el Señor. Después dice el verso 2, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Sí, Pablo habla a estas 2 hermanas. Se nota que había alguna diferencia entre estas 2 hermanas activas y responsables en la obra del Señor. Por esta palabra implica que había alguna diferencia entre ellas y tenían diferentes dones, diferentes actividades. La palabra Evodia significa un buen viaje, un dulce aroma, y habla de la vida de oración de un cristiano que emite un agradable perfume hacia el Dios de gracia. Vamos a leer el Salmo 141, el verso 2. Salmo 141, versículo 2. Dice, suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Vamos a leer también Apocalipsis 5, 8. Dice, y cuando
Sí, verso 8 del capítulo 5 de Apocalipsis. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Entonces nuestra oración sube en olor fragante, en olor grato hacia el Señor. Dice entonces, Evodia significa un buen viaje, un dulce aroma, y Sintique significa encontrarse y hablar con. Y representa una vida activa de ministrar a otros. Entonces, una vida activa representa Sintique, y Evodia habla de la vida de oración. Estas dos cualidades se combinan para hacer un bien balanceado cristiano. Nosotros necesitamos las dos cosas, porque si nosotros somos muy activos y no oramos, vamos a actuar mal. Tenemos que orar y después activar. Esa es el verdadero servicio. Un efectivo servicio fluye de la real adoración hacia Dios. Vamos a leer en el capítulo 6 de los Hechos. Capítulo 6 de los Hechos, el verso 4. Y nosotros persistiremos en la oración, allí podemos decir Evodia, y en el ministerio de la palabra Sintique. Las dos juntas, como dije, dos cualidades que combinan para que un cristiano sea bien balanceado. Un creyente activo, entonces, o sea que primero tiene que orar para activar. Entonces, vamos a repetir en el capítulo 4, el verso 2. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Nosotros en esta carrera cristiana no corremos para ganar a nuestro hermano. Nosotros corremos y podemos ser compañeros. El verso 3 dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Compañero fiel, en otra versión dice compañero de fatigas. Esto sin duda estaba hablando el apóstol Pablo al pastor de aquella asamblea de los filipenses. Y entonces dice compañero fiel o compañero de fatiga. Como dije, Pablo él dice, no usó palabra lisonjera. Si él dice que es un fiel, entonces es un creyente fiel, un compañero fiel. En Apocalipsis nosotros encontramos que las 7 cartas se dirigen al ángel de la iglesia. El ángel de la iglesia habla del pastor de cada lugar a quien habló el Señor Jesucristo mismo. Entonces, vamos a repetir el verso 3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Estas que combatieron, dice, no dice trabajaron, sino combatieron. Nosotros sabemos que el trabajo es cansador muchas veces, trabajar, pero luchar contra el enemigo podemos decir, más difícil que trabajar. Lucharon juntamente con Pablo, dice, a estas que combatieron juntamente conmigo. Pablo fue puesto, dice, para la defensa del Evangelio. Vamos a leer en el capítulo 1 de Filipenses, el verso 17. Dice, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Y estas hermanas, a quien aquí dice a su compañero fiel, dice que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Nosotros encontramos en el capítulo 16 de Romanos 8 mujeres a quienes Pablo nombra en Romanos 16. Estas mujeres que trabajaron con Pablo, ayudaron a Pablo. Lastimosamente nosotros a veces escuchamos hermanos que le dicen que las mujeres, por ejemplo, no tienen que tener lugar en la obra del Señor. Pero aquí el apóstol Pablo nombra a 2 hermanas. A esta dice,
no dice cuánto, ¿verdad? Estas que combatieron juntamente conmigo. En Romanos 16, como dije, encontramos 8 hermanas. Encontramos allí a Febe, a Priscila, que asistieron a Pablo, dice, en varios lugares. Y es probable que algunas de ellas estuvieron trabajando en Filipo cuando Pablo escribió esta epístola. Entonces las mujeres tienen su lugar en el ministerio, en la obra del Señor. Nosotros necesitamos de todo y encontramos así que siempre Dios usó mujeres. Tienen su lugar en la obra del Señor. Entonces, vamos a repetir nuestro versículo. Dice que ayudes, el verso 3 del capítulo 4 de Filipenses, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida, dice. El libro de la vida es aquel que Dios ha escrito, al cual Dios lo llama mi libro, de cuya página ningún nombre puede ser borrado. Vamos a leer en el capítulo 49 de la profecía de Isaías, el verso 16. Isaías 49, verso 16. Dice, he aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. En las palmas de las manos, dice, te tengo esculpida. Entonces, nosotros estamos allí, entonces las palmas de las manos esculpido en las manos de Dios. Vamos a leer ahora en el capítulo 13 de Apocalipsis, el verso 8. Apocalipsis 13, verso 8. Hablando del libro de la vida. Dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Esto algunos de esto dice los que adoraron a la bestia y a su imagen, no estaban escritos sus nombres en el libro de la vida. Nosotros sabemos que nuestros nombres están escritos y nadie puede borrarlo. Allí nosotros estamos seguros. Vamos a volver a nuestro capítulo de Filipenses 4. El verso 4 también dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Qué hermosa palabra. Regocijaos, regocijaos, regocijaos. Dice un preso. Escribió un preso esta carta. Durante 30 años fue azotado, apedreado, golpeado. Sin embargo, está rebosando de gozo. Y entonces, como dije, por eso esta carta está llena de gozo. La carta del apóstol Pablo. Gozaos, gozaos, gozaos. Y como dije, escribe un preso. Rebosa de gozo. Lo que le podía entristecerle, sino está lleno de gozo. Como dije, estaba en la cárcel y esto le podía haber entristecido, pero él está lleno de gozo. Entonces, vemos lo que el Señor Jesucristo puede hacer en la vida de uno. Gozaos, así empieza la carta en el capítulo 3. Vamos a leer del verso 1 del capítulo 3 de Filipenses. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Regocijaos, él habla de regocijarnos en el Señor. Aquí en el capítulo 3, a causa de nuestra liberación de la legalidad y carnalidad, entonces podemos regocijarnos, dice. Y entonces, este mundo está hay mucha gente triste, con cara larga, y este mundo necesita corazones alegres, corazones llenos de gozo, y nosotros podemos estar llenos de gozo, por leer la palabra, por orar, podemos estar llenos de gozo, cualquiera sea la circunstancia. Así que regocijaos en el Señor. Y Pablo, como dije, estaba preso, estaba en la cárcel, y él nos exhorta, él exhortó a los filipenses que estaban libres a regocijarse en el Señor. Como dije, durante 30 años él fue víctima de turbas, azote, apedreado, y dice regocijaos siempre, no a veces, sino siempre.
Como dije, a pesar de las circunstancias, a pesar de todo, podemos nosotros regocijarnos. Entonces, esto a veces le cuesta entender a la gente que nosotros podemos regocijarnos en el Señor. Así que encontramos en la profecía de Habacuc también, aunque la higuera no florezca, dice, ni en la vid haya fruto, con todo eso, dice, me gozaré en Jehová. Vamos a leer en el capítulo 3 de Habacuc, desde el verso 17 y 18 dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Entonces nosotros podemos gozarnos, regocijarnos en el Señor. Vamos a leer también el capítulo 2 del primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 1. Y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Por cuanto me alegré, dice, en tu salvación. Así que nosotros podemos regocijarnos en el Señor. Seguramente la gente va a decir, pero esta gente es tan loca, está loco este hombre, esta mujer, tal vez. Porque nosotros podemos regocijarnos, como dije, cualquiera sea. Y a veces seguro que falta leer un poquito la palabra, orar, y vamos a sentir la presencia de Dios. Y vamos a regocijarnos. Vamos a continuar nuestro capítulo. Como dije, esta carta está llena de gozo. El versículo 5 del capítulo 4. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Vuestra gentileza o vuestra moderación o vuestra bondad, vuestra rendición, vuestra clemencia sea conocida de todos los hombres. Dice, el Señor está cerca. Entonces esto es para mantener una actitud ganadora hacia otros cuando estamos corriendo en la pista de esta carrera cristiana. El versículo 6 del capítulo 4 de Filipenses dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Por nada estéis afanoso o ansioso. Ana, por ejemplo, dice, quiero decir, Marta, la hermana de María, estaba afanada o ansiosa. Encontramos en el capítulo 10 del Evangelio de Lucas. Entonces, vamos a leer capítulo 10 de Lucas, desde el verso 38. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. María, cuando llegaba a Jesús, se sentaba a sus pies y oía la palabra, como si fuese que no había más otra cosa que hacer, porque eso era lo más importante, escuchar la palabra, aprender la palabra. Y María aprendió más que los discípulos de Jesús. Cuando Jesús murió, María no se fue a buscarle a Jesús en el sepulcro, porque sabía que Jesús iba a resucitar, entendió más. Entonces, Marta estaba afanada, dice, ansiosa. Entonces, por nada estéis afanoso o ansioso. Sabemos que el afán significa trabajo excesivo, de preocuparse de esto, de aquello. El afán es uno de los enemigos también de la palabra de Dios, así como vemos aquí en la experiencia de Marta y María. Sabemos que Dios nos quiere también que nosotros seamos ociosos, también al extremo, el otro extremo también. Algunos de los tesalonicenses, por ejemplo, dijeron ya el Señor va a venir
y eran ociosos. Entonces Pablo también le exhortó a ellos. Pero el afán es, la ansiedad o el afán no es de fe. En vez de esto dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. O sea que cuando nosotros oramos y pedimos algo, ya agradecemos al Señor que Dios va a suplir. Dios va a proveer con acciones de gracia. Entonces, la oración y súplica es algo importantísimo. La palabra súplica quiere decir clamor o petición a causa de necesidad. Con acciones de gracia, esto quiere decir que nosotros esperamos una respuesta. Entonces, como dije, ya damos gracias, ya las cosas que todavía contamos, las cosas que no son como si fuesen. Vamos a leer el capítulo 11 de Lucas. El Evangelio de Lucas, capítulo 11, el verso 8. Lucas 11, 8. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. La importunidad tiene su raíz en la redención de Cristo. Dios levantará y perdonará a Israel, suplirá la necesidad nacional a causa de que Jesús les ha redimido. Y por esa misma razón también, cuando nosotros oramos a Dios, Dios nos va a atender, va a contestar nuestra petición, porque sobre la misma base, porque Él nos redimió a nosotros. Él va a suplir nuestra necesidad. Entonces, la solución para el afán es la oración. Entonces, así vamos a vencer el afán. En vez de estar afanado, turbado, tenemos que orar. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones, dice, en toda oración y gracia. Dios va a obrar. En vez de que nosotros obremos, oramos nosotros y Dios obra. Y es mejor. Cuando Dios hace las cosas, es mejor. Y somos perezosos muchas veces para orar. Somos robados muchas veces de la oración. Así que es importantísimo presentar nuestras peticiones, dice, y con acciones de gracia. Ya agradecemos al Señor. Él va a contestar, Él va a suplir. Vamos a dejar hasta aquí. Señor bendiga su santa palabra.